bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión del Diplomado en Juicio de Amparo. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Mónica Zárate Apac, soy directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca y estaré con ustedes moderando la sesión de hoy. Previo al inicio de la exposición, hago de su conocimiento que en el chat de esta transmisión se recibirán sus preguntas para el disertante. Además, les recordamos que no es necesario que en este chat acrediten su asistencia, ya que esto lo podrán hacer con posterioridad en la plataforma del diplomado. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del magistrado Cuauhtémoc Cuéllar de Luna, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del 17º Circuito en Chihuahua, quien expondrá el tema Principios Generales, el cual corresponde al módulo tercero, Generalidades del Juicio de Amparo. A continuación, daré lectura a su síntesis curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de La Laguna, con especialidad en Derecho Penal y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede en México, grado que obtuvo mediante la presentación de la tesis titulada La eficacia del amparo como mecanismo protector de los derechos humanos. Cuenta con certificación de jueces especializados en justicia federal para adolescentes y la certificación sobre extinción de dominio, ambos otorgados por el Instituto de la Judicatura Federal. Ha realizado, entre muchos otros cursos, en la Universidad de Estudios de Perugia, en Italia, en la Universidad de Texas, en Austin, y en la Universidad Externado de Colombia, como son el curso de verano en línea sobre nuevos dilemas del constitucionalismo comparado y el curso en línea sobre temas centrales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Destaca su participación en la actividad de formación Normas Internacionales del Trabajo para magistrados, juristas y docentes del Centro Internacional de Formación, OIT, organizada en colaboración con el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la Oficina Internacional del Trabajo y con el apoyo de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, en Bolonia, Bruselas Internacional. Ha sido disertante en diversos diplomados en materias de amparo y derechos humanos en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sedes Durango, Torreón y Chihuahua, así como en el Instituto de la Judicatura Federal, extensiones Durango, Coahuila, Chihuahua y sede central. Fue disertante en el segundo Seminario Internacional de Actualización sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral, Encuentro OIT México, el papel del juez en el nuevo sistema de justicia laboral en México en 2020. Dentro de los cargos desempeñados en el Poder Judicial se encuentran los siguientes: actuario judicial en el Juzgado de Distrito, secretario en Juzgado de Distrito, secretario del Tribunal Colegiado, juez segundo de Distrito en el Estado de Durango de 2006 a 2009, juez tercero de Distrito en La Laguna, Torreón, Coahuila de 2009 a 2014 y actualmente es magistrado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del 17º Circuito. Dejo la palabra al magistrado Cuauhtémoc Cuéllar de Luna. Buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes, Mónica. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias también a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica por esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes, a un amplio auditorio que ha mostrado interés en un tema que siempre ha movido prácticamente a todo el foro mexicano, como lo es el juicio de amparo. Y llama mi atención que pasan los años, pasan las reformas y
siguen existiendo este tipo de cursos sobre un instrumento que hoy sabemos tiene una reconfiguración, tiene una redimensión y lo importante es saber si conforme a la clase de ayer el juicio de amparo cumple con los estándares de un recurso sencillo y efectivo. Tuve la oportunidad de entrar un ratito a la clase de ayer en la medida en que llamó poderosamente mi atención el que estemos empezando a pensar o estemos repensando de una manera ya didáctica, de una manera pedagógica, en el juicio de amparo fuera de la Constitución, que ha sido evidentemente la norma que en sus principios ha regulado esta institución. Así es que, bueno, vamos a platicar. Hoy es, pienso, el primer toque de puerta, ahora sí, a lo que es la esencia del diplomado. Me corresponde a mí platicar de estos primeros pormenores de nuestra institución, una institución que sabemos históricamente fue una aportación a muchos países de la región, incluyendo también España. Así es que vamos a ver cómo estamos. Espero que estén listos para que platiquemos y podamos compartir, repito, este tema que siempre ha sido motivo de tanto interés. Justamente también ayer veía la edición de un nuevo libro y bueno, ahí veremos algunas situaciones de cómo estamos ahorita con el amparo, ¿no? He preparado una presentación para todos ustedes con la finalidad de que podamos seguir un poquito más el orden que corresponde al temario que me han pedido platicar para esta tarde. He preparado algunos conceptos muy básicos, evidentemente los principios son conceptos muy básicos, pero vamos a ver si hay una forma de releerlos, de repasarlos en muchos de los casos, ¿por qué no? De ver si hay una reconfiguración en los mismos y saber cuál es la actualidad de esta institución a través de este primer toque, ¿no? Bueno, vamos a ver si me deja, porque no puedo moverla. Parece que no me deja mover la presentación. Vamos a ver. Por ahí si me pueden auxiliar, no puedo mover la presentación. Déjenme ver si por acá. Ya está. Perfecto. Ahí está, señor. Listo. Muchas gracias. Bien, como primer punto metodológico, vamos a tener estos tres puntos durante la charla. Vamos a ir con algunos datos relevantes para la comprensión del juicio de amparo. Estaremos también, obviamente, pasando por el tema principal de principios generales y, por supuesto, por una etapa de conclusiones del tema que nos toca el día de hoy. Dada la multiplicidad y la variedad que tenemos hoy en el foro, les pediría comprensión. Habrá cosas muy sencillas, muy obvias para muchos de ustedes, pero no para otros, y de igual manera habrá situaciones un poquito más técnicas, más farragosas, que confío que podamos ir sorteando con el mejor de las exposiciones, el mejor del lenguaje que yo puedo utilizar para que sea digerible para todos ustedes. Bueno, he decidido empezar por algunos datos relevantes antes de entrar a los principios. Me parece que es muy importante partir de lo que todos conocemos. La academia, de repente escucho, nuevamente están hablando de la reforma de 2011. ¿Cuándo van a dejar de hablar de la reforma de 2011? Bueno, la realidad es que la reforma de 2011 es un cambio de paradigma. Quisiéramos dejar de hablar de la reforma de 2011, sin embargo, todavía estamos en una parte muy temprana de sus alcances, de su configuración, yo diría que hasta de su comprensión y de su impacto en todas las instituciones y en la forma en cómo estamos practicando el derecho en México. De tal suerte que es importante recordar que, me atrevo a decir, después del constituyente del 17, la reforma constitucional de 2011 es la reforma más importante que ha sufrido el constitucionalismo mexicano. Y además, como todos ustedes saben, hay datos anecdóticos, circunstancias anecdóticas que confluyeron en esta reforma
como fue la recepción por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del expediente varios 912/2010, el caso Rosendo Radilla Pacheco. Esta reforma, junto con ese asunto de condena internacional, donde quienes lo han leído saben y entienden que como una premisa, pues justamente para nuestra clase tendríamos que partir que el amparo mexicano fue reprobado en el sistema interamericano, en el caso Rosendo Radilla Pacheco. No cumplió, no pasó este estándar de recurso sencillo y efectivo, o más bien no existía ese recurso en la época en que los familiares de Rosendo Radilla intentaron cuestionar la competencia militar para conocer de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, en la medida que el amparo, las reglas que regían el amparo en ese momento, limitaban el acceso de las víctimas al juicio, salvo que hubiera una cuestión de reparación del daño. De tal suerte que esto tuvo que escalar a una sede internacional. Y bueno, sabemos hoy, ahí no pasamos esa gran prueba de si de nuestro juicio o nuestro recurso de amparo efectivamente cumple con un ideal o con un estándar situado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquí de entrada hago una aclaración, estaría hablando de juicio de recurso. Sí entiendo y sabemos que en nuestra tradición jurídica ha existido un debate sobre si es un juicio o un recurso. Para efectos de la clase y para efectos pedagógicos lo manejaré indistintamente. Veremos en los pormenores cómo, por qué se ha presentado como juicio, se ha hablado de un recurso, pero lo cierto es que en el sistema interamericano se reconoce al juicio de amparo como ese recurso al que alude el artículo 25 de la Convención. Así es que la Constitución de 2011, la nueva Constitución, trae consigo un cambio de lo que se conoce como paradigma. Y hemos escuchado, sobre todo en el Pleno del Máximo Tribunal, hablar, estamos ante un cambio de paradigma, y creo que sin ser necesariamente seguidores de la filosofía de Thomas Kuhn, quien generó estos conceptos, entendemos que hay una nueva esencia, una nueva vida. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Por qué se habla de que esta reforma y de que esta circunstancia como Radilla Pacheco? Y por supuesto, no puedo dejar de nombrar algo que sería un complemento importante para conocer ese momento histórico del constitucionalismo mexicano, de la justicia constitucional en México, la contradicción de tesis 293/2011, que como ustedes ya saben, reguló, discutió sin número de asuntos, pero entre otros la posición de los tratados internacionales en el ordenamiento mexicano, donde ahora entendemos tenemos un parámetro de regularidad constitucional, una amalgama de derechos que no importan si sean de sede interna o de sede externa, como será el derecho internacional de los derechos humanos. Ese es un gran avance que hemos tenido y que obviamente corresponde a la sinonimia de prácticamente muchos países de la región que desde las constituciones modernas que se realizaron sobre todo en Sudamérica en los años 90 han admitido, países como Argentina, Colombia, lo que se conoce como un bloque de constitucionalidad, ¿no? Lo cierto es que México en ese sentido estaba un poquito rezagado el criterio del máximo tribunal, en el sentido de que las leyes, los tratados internacionales estaban por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes ordinarias, y sin embargo estos cambios de los que estoy hablando efectivamente vinieron a darle un nuevo cauce a todo lo que implica acceder y administrar justicia en este país. Yo recomiendo muchísimo que se metan a ver las sesiones de tanto del asunto de Radilla Pacheco como del asunto de la 293, porque son verdaderas cátedras de derecho constitucional, son postulados de los cuales nos permitirían entender esto que, en palabras de Kuhn, es un cambio de paradigma. El cambio de paradigma se entiende así desde esta parte de la filosofía, cuando en determinado momento del tiempo, de la ciencia, de una práctica social, existen anomalías que resultan incompatibles con lo que venimos promulgando, con lo que venimos sosteniendo. Esas anomalías, al ser justamente irreconciliables, provocan lo que sería un cambio de paradigma, un cambio de visión de lo que tenemos como instrumento normativo, un cambio de enfoque de lo que significa una constitución, por ejemplo, y todo lo que ello impacta no solamente en el resto del ordenamiento jurídico, sino por supuesto en la labor
jurisdiccional. Para dar un ejemplo también, pensemos justamente que con motivo de esto que estamos hablando en 2011, 2013, hay un cambio de época en el semanario judicial. Entonces, realmente es un rompimiento, aunque, por ejemplo, autores como Ferrajoli, que entienden este fenómeno como el paso de un estado legislativo de derecho, un estado de derecho, a un estado democrático constitucional de derecho, lo considera simplemente una evolución. Es decir, hoy sabemos la importancia de los principios y los valores que se encuentran en las constituciones y en los tratados, y el juego que tienen las reglas en su integración para entender este fenómeno tan complejo que es el derecho. Entonces, una primera premisa, una primera conclusión sería, si hay este cambio de paradigma, repito, además no son palabras propias, por supuesto es algo que ha retumbado en el pleno del máximo tribunal, y para nosotros que estamos estudiando principios de juicio de amparo, debe de formular o debe consistir, debe llevarnos a preguntar si, como leíamos el juicio de amparo anterior a la reforma, lo podemos seguir leyendo en la actualidad, sobre todo si recordamos que estos principios de los que nos vamos a hablar el día de hoy son principios que en realidad surgieron a la Constitución de 1857, prácticamente Dival Mons en su nombre, como se conocen hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, el cambio de paradigma efectivamente llevará entonces en principio a esta premisa de decir, hay un cambio de un estado legislativo, es decir, un estado donde las reglas eran aplicadas sin importar tanto lo que dijera la Constitución, decirlo en palabras muy llanas, ahora que entendemos que las constituciones y los tratados subyacen en cada regla del ordenamiento jurídico. Pensemos en un derecho que es muy importante para nosotros que manejamos el amparo, un derecho para todos los que estamos buscando entender el amparo, como es el derecho de acceso a la justicia. En cada admisión de una controversia, de un litigio, en cada ofrecimiento de una prueba, en cada posibilidad de alegar ante un juez, el principio de acceso a la justicia, el derecho de acceso a la justicia subyace en la operación de cada uno de los razonamientos de los operadores jurídicos que tengan enfrente de sí este tipo de pretensiones por parte de las partes. Entonces, hay este cambio de paradigma, hay este rompimiento de lo que anteriormente, repito, practicábamos, de una especie de positivismo jurídico que hoy se califica de decimonónico, es decir, de desactualizado, de no moderno, y era un positivismo ciego, ¿no? Es decir, la interpretación de la Constitución tenía únicamente un papel los órganos autorizados para ellos, que eran los órganos del Poder Judicial. Después de Radilla, después de 2011, tenemos controles difusos, tenemos interpretación conforme, tenemos principio por persona, y de esa suerte empezamos a ver entonces un juego muy robusto, muy intenso entre principios tratados y nuestras normas expedidas democráticamente por el legislador ordinario. Y esto verdaderamente nos lleva a repensar el derecho mismo, a saber qué impacto tienen hoy justamente en las pretensiones o en los postulados que se realizan ante los tribunales y, por supuesto, en la interpretación que tienen a cargo los jueces. Una académica que en lo personal admiro muchísimo y que es un referente cuando estamos hablando de amparo y de feminismo y todo esto que, repito, ha desembocado ya toda esta caja que se abre con motivo de la judicialización prácticamente de toda la parte que se conocía como dogmática, ¿no? Toda la parte de los derechos, es la doctora Francisca Pou, que nos da una referencia de por qué la importancia también de analizar el amparo, los principios del amparo, a la par de la reforma constitucional en derechos humanos. Obviamente es muy racional lo que nos dice en cuanto a que el juicio de amparo y la protección de los derechos humanos exige involucrarse en una reflexión compleja y extensa. Y eso por sí mismo es con toda seguridad, dice nuestra académica, un claro síntoma de una situación anómala. Algo de lo que nos comenta la académica, la doctora, es, hemos acuñado esta idea de que el amparo, como efectivamente lo fue, es un precursor histórico a prácticamente todos los países de la región, una aportación a Latinoamérica, a España, de un instrumento para controlar los actos de autoridad
cuando vamos a la universidad, sin temor a equivocarme, vaya, nos hablan de esta parte del amparo y obviamente nos quedamos ahí, ¿no? Como algo que salió de nuestro ordenamiento jurídico y pareciera que ese lugar, si me permiten la expresión, sagrado, ha pesado justamente en su evolución, lo ha petrificado en ciertas estructuras, justamente por quizá conservar estas bases que evidentemente fueron concebidas por grandes juristas mexicanos en la primera y segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, como lo dice Poe y lo comparto, es hora de pensar si esto en principio no ha sido algo no necesariamente positivo, y como lo venía diciendo el maestro Fixamudio, que recientemente nos ha dejado de esta existencia, de los años 70, 80, lo cierto es que pareciera que otros países han estado evolucionando el instrumento que en su momento les otorgamos como una idea, que obviamente surgió de influencias también extranjeras, como lo fue el libro de la democracia en América de Alexis de Tocqueville, por supuesto el mismo nombre de amparo que emana del país de España, y toda la tradición mexicana en manos de Enrejón en Yucatán y por supuesto de Otero, ¿no? Entonces, esta idea, repito, pareciera, nos deja como principio, como premisa la doctora Poe. Habría que ver si no nos ha llevado necesariamente a un lugar no sano, por decirlo de alguna manera. Bien, todos ustedes saben lo que acabo de comentar. En 1857, no me voy más atrás, no los quiero aburrir con datos históricos. En 1857 nace el amparo propiamente como lo conocemos hasta el día de hoy en sus principios, ¿no? Obviamente existieron intentos de control de la constitucionalidad con anterioridad. Estamos hablando de México que luchaba por ser una nación independiente, una nación que se fortalecía a través de ideas sin duda del constitucionalismo norteamericano, y como lo dice aquí don Héctor Fixamudio, habría que ver cómo se encuentra al día de hoy. Quisiera platicarles algo que pocos hemos reparado. Cuando el juicio de amparo surge en esta época, surge con la idea, por ejemplo, de un interdicto. En realidad, el amparo, cuando fue concebido por estos juristas, se trataba de una simple queja. Incluso hay quien habla de la idea más de un interdicto, esta figura del derecho civil, del derecho procesal civil, que como ustedes saben es un procedimiento sumario, podríamos decir bastante desformalizado, rápido, tiene en su finalidad actuar de manera urgente ante ciertas situaciones, repito, hablando de la figura del ámbito civil. El amparo surgió como algo muy sencillo, un procedimiento breve, nada complejo como ahora lo conocemos. Incluso la autoridad responsable o la autoridad demandada no era considerada propiamente una parte. Hay ideas de esta época de la historia que, como ustedes lo pueden apreciar en la pantalla, se trataba entonces de un procedimiento sin el mayor de las complejidades, y poco a poco se le fueron incorporando otras posibilidades en la medida en que evidentemente era una gran idea para empezar a controlar los actos de autoridad. Hay gente, por ejemplo, como Alfonso Noriega, que habla del nacimiento del amparo. Esta es una idea que está en un libro clásico que se llama Lecciones de Amparo, que dice que el éxito en realidad del juicio de amparo, por qué empezó a tomar este prestigio, es porque de alguna forma logró conciliar este conflicto que existía, repito, en los años 1820, 1830, 1950 entre centralistas y federalistas. El amparo venía a posicionarse como una posibilidad de seguirse metiendo un poquito en los estados que luchaban por una soberanía, como hoy, al menos, digamos, en la retórica constitucional se concibe a los estados que integran el Estado mexicano, los estados federales. Y bueno, son circunstancias que viene al caso mencionar porque, como lo veremos más adelante, la idea sí es recordar que cuando surgió el juicio de amparo no tenía que ver con esta configuración que al día de hoy de alguna forma hemos ido
conociendo y reconociendo a través de los años. Incluso llegó a temas, a países como Brasil, donde efectivamente se le conocía como un interdicto para recuperar la violación de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esta ha sido la realidad original del juicio de amparo y me parece que es muy importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque así como hemos estudiado todos cuando fuimos a la universidad, que el amparo surgió como una aportación a todos los países de la región, pues resulta que hay instrumentos internacionales que esa primigenia idea de un recurso sencillo y breve fue acogida, y nada menos y nada más que el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos obedece parte de su esencia e incluso contiene la palabra amparo justamente a esos inicios de los 1850 en México a través de la Constitución de 1857. Vean, por ejemplo, sé que ayer vieron este tema, pero sería importante leer el artículo 25 de la Convención. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare, y aquí está parte de, digamos, de la aportación que se hizo a un instrumento como la Convención contra actos que violen sus derechos fundamentales. Está reconocido, repito, que este tipo de instrumento originalmente concebido impactó en muchos países de la región e incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, la Academia Constitucional que ha estudiado estos procesos reconoce que mientras esos países tomaron las ideas originales de Vallarta, de Otero, de Rejón, lo cierto es que nuestro juicio de amparo fue acumulando kilos de instrumentos, de procesos, como por ejemplo se conoce hoy el amparo casación, por decir alguno, el amparo directo, y digamos que fue convirtiéndose, al menos en ese entramado procesal, en algo mucho más complejo que lo que originalmente fue concebido. Y en la actualidad, esta es, digamos, de alguna manera o ha sido una constante en el análisis del juicio de amparo. A tal grado que don Héctor Fixamuyo nos dice, en realidad, el amparo como lo conocemos hoy, lo debemos percibir como una federación de instrumentos. Hablaba yo del amparo casación, del amparo directo. No sé si ustedes sepan, por ejemplo, que por allá del año 1860, 1867, si mal no recuerdo la fecha, el amparo originalmente no admitía el amparo legalidad, el amparo casación. No fue diseñado para revisar las actuaciones de los tribunales superiores de justicia y hoy, bueno, sabemos, hay otros tribunales que tienen sentencias definitivas que pueden acudir al amparo directo. Esto fue motivado por un movimiento de abogados, de personas, movimientos políticos que no consideraban adecuado que las decisiones que se tomaban en los estados en última instancia no fueran revisadas por la Suprema Corte. La razón que se da en la historia del amparo para que se declarara incluso inconstitucional un precepto de la ley de amparo que expresamente proscribía intrometerse en asuntos estatales era porque en esa época se consideraba que las personas que tenían conocimientos jurídicos estaban concentrados en las ciudades como Guadalajara, Jalisco o la Ciudad de México. El resto de los países, se decía, actuaban de una manera, digamos, cacicazgos, de componendas políticas, y fue entonces que se logró, a través de una interpretación del artículo 14 de la Constitución, derogar ese artículo por inconstitucional y admitir lo que hoy conocemos como el amparo casación. De esa suerte, veamos entonces cómo se constituye el amparo y cómo es que sigue trascendiendo hasta nuestro tiempo. La tutela de la libertad personal, de hecho, es una de las funciones que la gente más reconoce. En el común de las personas, esto es importante, el amparo no puede ni debe seguir siendo un instrumento para abogados. Es un instrumento que protege derechos fundamentales. Las personas deben de conocer lo que es el amparo. Y la gente sabe que cuando alguien tiene algún problema con la justicia penal, hay que promover un amparo, ¿no? Es la conciencia porque, de alguna manera, esto que evidentemente fue una extracción del habeas corpus angloamericano, es decir, mientras en otros países el habeas corpus es un instrumento autónomo y específico para tutelar la libertad personal, en México está dentro de lo que se conoce como el juicio de amparo.
también contiene, evidentemente, una función de combatir leyes inconstitucionales, que es una de sus funciones, digamos, más naturales que podría tener el juicio de amparo mexicano, y lo que les hablaba yo, el medio de impugnación de las sentencias judiciales, llamado también amparo casación, y de acuerdo a estos estudiosos del amparo, digamos, es la parte que siempre generó dudas si nos trataba de un recurso y no de un juicio autónomo, en la medida en que realmente estaríamos llevando a un control de mera legalidad una decisión de tipo judicial. Estas serían las funciones que hoy componen nuestro amparo, pero ha sido reconocido también que en su momento, ya no tanto como antes, sirvió para revisar actos y resoluciones de la administración pública, los cuales han venido cediendo ante la creación en primera instancia de tribunales administrativos y las propias salas de justicia fiscal y administrativa. Y como ustedes saben, por supuesto, contiene un capítulo específico de derechos agrarios, de justicia agraria, continúa en la ley de amparo esta modalidad, pero también en antaño no teníamos justicia agraria y el amparo servía prácticamente como la primera instancia, por así llamarlo, para poder controlar todo lo que estaba pasando en el campo mexicano. Bien, esto nos lleva entonces a ver cuáles son los principios generales del amparo. Creo que todos los conocen. ¿Y cuál es la actualidad de este tema del día de hoy? Les decía yo, miren, desde la Constitución de 57, si ustedes leen el artículo 102 de la Constitución de esa época, se van a dar cuenta que en la redacción del constituyente existía, por ejemplo, que debía seguirse a petición de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, principio de prosecución judicial. La sentencia será tal que solo se ocupe de individuos particulares, la famosa fórmula Otero, y posteriormente, en el año de 1908, se ingresó lo que se conoce como el principio de definitividad. Estos principios siempre han estado ahí. Obviamente, esta constitución o estas constituciones de las que estamos hablando y de las que nos referíamos como el cambio de paradigma que trajo la de 2011, pues eran constituciones concebidas como un pacto fundacional, como un pacto político. Y aún y cuando efectivamente también somos precursores en la Constitución de 17 de los derechos sociales, sabemos que la interpretación judicial y la concepción que teníamos de esa Constitución era que todos aquellos derechos, digamos, sociales, económicos, hoy culturales, sabemos ambientales, eran consideradas como garantías programáticas, es decir, estaban en la Constitución, eran objetivos que seguía el Estado en favor de las personas, pero no eran judicializables. ¿Por qué? Porque se consideraba que al contener, para su eficacia, para su debida función, dinero, como es la programación de vivienda, hospitales, por citar algunos ejemplos, se requería entonces de pasar a un programa de política pública, en cuyo caso ese programa se encargaría de satisfacer esa clase de beneficios, esa clase de garantías. Esta concepción de la Constitución obviamente ya no es aceptada en la actualidad. El mito programático de que estos derechos implican siempre intrometerse en los dineros públicos y en políticas públicas ha sido desterrado. ¿Y por qué ha sido desterrado? Bueno, porque hoy sabemos que los derechos humanos, si no son judicializables, si no encuentran en el sistema jurídico en el que son reconocidos un instrumento que los garantice, podrán ser cualquier cosa menos un derecho. El constitucionalista italiano Riccardo Guastini ha hablado a esos derechos que los consideran programáticos como derechos de papel, es decir, derechos que no existen. Pero además, hoy también entendemos la importancia de reconceptualizar qué son los derechos fundamentales y por qué, si están dentro de una constitución, son plenamente exigibles, aún en ausencia, ojo con esto, de leyes secundarias o de ordenamientos que los pudieran regular, que prácticamente hoy en día no hay, digamos, esta concepción, ¿no? Es decir, cuando una constitución reconoce en favor de las personas ciertos derechos, estos son exigibles con independencia de lo que diga las leyes secundarias. Y esto nos lleva entonces a reconceptualizar completamente el concepto de constitución, y por ello digo que estos principios fueron conseguidos básicamente como reglas, no tanto como estas abstracciones de las que hoy conocemos: libertad de expresión, salud, vivienda,
medio ambiente adecuado, etcétera, sino como un reconocimiento constitucional a un instrumento que cabe recordar también, pues no era tan sencillo que los otros poderes aceptaran, que los jueces tuvieran la posibilidad, nada menos y nada más que declarar inconstitucionales leyes, por ejemplo, o actos. Este debate, por muy antiguo que parezca, surge hasta la actualidad. Si ustedes se asoman un poquito en la Academia Latinoamericana, incluso en la Academia Mexicana, hay un debate encarnizado por cuál debe ser la posición de los jueces constitucionales en torno a los derechos. Hoy sabemos que, al menos nuestra Corte, ha reconocido que hay una suerte de coto vedado, de una esfera de lo indecible sobre los derechos fundamentales que no están en manos de las mayorías y que por lo tanto es la Suprema Corte de este caso, en esto que se le conoce también como la paradoja contramayoritaria, la que termina decidiendo el contenido de estos derechos y la posibilidad de que las personas accedan a ellos. Entonces, no es un tema sencillo, evidentemente no corresponde al de la clase, pero este conflicto hasta el día de hoy surge y me llama la atención. El otro día leía, repito, trato de seguir un poquito lo que está debatiéndose en torno a estas posibilidades. Leía un académico serio, no diré su nombre, decía, es que yo no confío en los jueces, decía, yo no creo que 11 personas deban decidir esta suerte de estos derechos. Es una posición que está en el mundo. Y hay países incluso donde las Supremas Cortes o los altos tribunales no tienen la última decisión, como por ejemplo lo es Canadá, ¿no? Pero me hizo reflexionar bastante sobre esta posición. Y bueno, si no creen los jueces, entonces ¿en quién cree este académico, no? Obviamente el contexto en el que lo dice es que no deben de tener esta posibilidad de decir tantas cosas como, por ejemplo, hay que decirlo, temas sensibles en las últimas décadas, matrimonio igualitario, derechos sexuales y reproductivos, por tener una agenda que evidentemente llama la atención y ha llamado la atención bastante, pero que ha avanzado, digamos, con solvencia en el máximo tribunal del país, ¿no? Pero yo me quedé pensando, bueno, si no confiamos en los jueces, entonces ¿en quién vamos a confiar? Cuando el amparo surge en el 57 con estos principios era porque en principio se pensaba que era el propio poder legislativo, el propio legislador, ante quien se tenía que impugnar la posibilidad de una norma inconstitucional, y esto trajo muchísimos problemas. Y bueno, después vino nada menos que el porfiriato, es decir, una persona que se perpetuó en el poder durante muchísimos años. Entonces, es decir, las instituciones, evidentemente, en países pobres y desiguales como lo es México, pasan por verdaderos dilemas. Pero estamos aquí todos estudiando, trabajando con la finalidad de reconfigurarnos y buscar las mejores herramientas para poder solventar esto que siempre ha sido, repito, un problema y que sigue siendo motivo de debate y se acentúa, por supuesto, en los países de la región. Recuerdo también, por ejemplo, Churchill decía, ¿no?, que la democracia era el peor de los sistemas de gobierno. Es el peor de los sistemas, dice, a excepción de todos los demás. Es decir, es lo mejor que hemos encontrado hasta el día de hoy. Y esta, digamos, idea de un poder judicial que controle actos de autoridad y leyes, pienso que hasta el día de hoy es lo mejor que hemos encontrado. Repito, hay muchos debates sobre esto. Es importante conocerlos porque el compromiso de llevar al amparo a ese puerto, que no me adelanto a la parte conclusiva, sería también un rigor argumentativo importante en el contenido de los derechos humanos que están hoy en juego en muchísimos tribunales y por supuesto en el máximo tribunal del país. Entonces, los principios nacen propiamente en esta Constitución y los académicos que han estudiado el amparo, vean ustedes, los salto en la pantalla, los han concebido como reglas. Y esto evidentemente no tiene mucho que ver con, a ver ustedes que están muy estudiosos y que vienen a los cursos de amparo de la Corte, las teorías de argumentación jurídica. Las teorías de argumentación jurídica a las que me refiero al principio contienen o conceptualizan a los principios como mandatos de optimización, es decir, como esta suerte de normas muy generales que requieren de un contenido. ¿Qué es el derecho a la salud? ¿Qué es el derecho a una vivienda digna? Eso es un principio que está en la Constitución y que corresponde a los casos que se van judicializando, a cada caso concreto, ir desempacando ese derecho, dándole un contenido, y esa es una labor evidentemente muy importante, titánica, que en décima época
se ha ido decantando de una manera gradual, de una manera paulatina, repito, en la medida que la anterior concepción de la Constitución no permitía la judicialización de estos derechos, eran programáticos, el amparo era improcedente, y ahora no solamente es improcedente, sino que está, repito, en los tribunales decantándose todos estos derechos que antes no eran judicializables. Entonces, es importante esta aclaración. Los principios en el juicio de amparo fueron construidos como reglas, pero hoy regresan o se reconfiguran también con las influencias de la Constitución, con las influencias del constitucionalismo moderno, y por lo tanto, creo yo, es una aportación personal, es momento de repensarlos, es momento de ver realmente cómo están, y además, perdón, no es una idea original, veremos al final una sentencia de la Suprema Corte como yo había escuchado la decisión, sabía que era un criterio muy relevante, pero ahora que me pidieron hablar de esta, me di cuenta de la pureza en la argumentación jurídica que se utilizó y por lo tanto de la evolución de muchos de los principios de amparo como los conocíamos tradicionalmente. Tenemos a los principios una clasificación, atinentes al ejercicio de la acción. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la puerta de entrada? Bueno, tiene que haber una instancia de parte, se dice agraviada, así comienza nuestro juicio, y solo puede acudirse a él cuando haya definitividad. Los nombraré primero de manera general y luego iremos a cada uno de ellos para ir conociendo su contenido. En segundo, los relativos a la forma, el principio de prosecución judicial, también me referiré en algún momento a él, y la salida contiene el principio de estricto derecho. Aquí está, digamos, un mapa de cómo está el juicio de amparo desde los principios. En la acción, cómo inicia, cómo va en medio y cómo termina. De aquí nos vamos a mover durante la siguiente hora y pico que nos queda de clase. Bueno, y por supuesto relatividad de las sentencias, que es la famosa fórmula Otero. El principio de instancia, bueno, saben ustedes, esto va a empezar siempre desde una demanda, desde una pretensión. Este principio es extraído de la teoría general del proceso. Al momento en que se diseña el amparo se dijo, bueno, necesitamos que alguien ejerza una demanda de amparo. En las épocas de los 50, de los 60, el amparo tomó mucha fuerza principalmente porque protegió a un número importante de personas que eran arrancadas prácticamente de los pelotones de fusilamiento. En ese inter se sabe y se conoce de las clases tradicionales de don Arturo Serrano Robles, precursor de la escuela judicial en la Suprema Corte en los años de los 80, que había quien promovía amparo en cajas de cerillos. Estos son datos históricos de cómo surge el amparo, pero siempre ha tenido este principio, esta puerta de entrada, que debe ser promovido por alguien que considere que hay un agravio. Veremos algunas modalidades cuando, como lo estoy refiriendo yo, hay ataques a la libertad personal o peligro de pérdida de la vida. Pero en general este es un principio que se ha reconocido prácticamente en todos los instrumentos de la región. Por ahí hay algún país, me parece que es la India, que tiene un sistema constitucional donde la Suprema Corte o el alto tribunal puede recibir una carta de cualquier persona por violación a derechos fundamentales y se inicia de oficio una especie de investigación para saber la satisfacción de ese derecho. Pero esto, digamos, es algo de las novedades o de las diferencias que hay con otros instrumentos, pero lo cierto es que en la región, la tutela colombiana, el mandato de protección en Chile o Brasil, todos inician con una petición de parte y así, digamos, que estamos funcionando. Y tiene dos formas de entrar, ya saben. Anteriormente teníamos solo una, que era el agravio personal y directo, el famosísimo interés jurídico. El amparo fue tradicionalmente concebido como la única posibilidad, prácticamente hasta hace 10 años, solo podíamos ingresar a él a través del interés jurídico. Sin embargo, en esta oleada constitucional de la que hemos venido platicando, pues nos empezamos a dar cuenta que había derechos llamados difusos, derechos colectivos. Evidentemente esto no fue en la década de los 2000, en el constitucionalismo. Esto surgió en los 70, principalmente en los Estados Unidos con las famosas acciones de clase. Se venía platicando, se venía estudiando, pero la herencia, yo diría, del derecho continental impedía al procesalista mexicano en realidad entender el proceso de una forma que no fuera el interés
o el derecho subjetivo. Tradicionalmente en todos los procesos hemos entendido el derecho como esta correlación de poder exigir un agravio cierto, directo, y esto, por supuesto, lo contenía nuestro juicio de amparo. El derecho administrativo dio cuenta de esta irregularidad, surge lo que se conoce como el interés legítimo. Estos específicos temas los verán ustedes en la próxima clase, no me detendré mucho, pero lo cierto es que hoy ya tenemos una segunda llave de acceso que es muy importante, muy importante que el amparo haya este agravio personal directo, lo haya modulado a aceptar que hay intereses, digamos, difusos, colectivos, o hay posiciones especiales de las personas conforme al ordenamiento jurídico que amerita tutela judicial efectiva a través del juicio de amparo. Quisiera solo comentar como mero anécdota, cuando preparaba la clase y revisaba estos conceptos, en 2013, que nos tocó recibir la nueva ley de amparo y ya la institución propiamente del interés legítimo, al menos en mi caso, quizá desde Corte Constitucional hubo algunos asuntos anteriores a eso, pero de hecho sí los hubo, que de alguna manera reconocieron interés legítimo, pero la realidad es que la jurisprudencia y la tendencia de toda la Judicatura Federal era evidentemente la llave de interés jurídico. Pero cuando surge el interés legítimo, por mucho que se pueda cuestionar que estemos también utilizando una figura que a veces o en el papel puede generar confusión, créanme que las primeras experiencias son negativas. El interés legítimo fue utilizado por grupos de poder que normalmente querían o sabotear ciertas regulaciones administrativas o hasta competidores económicos. Esta fue mi experiencia como juez de distrito, donde cierta empresa que despacha gasolinas y tiene, digamos, estas tienditas donde uno compra refrescos y golosinas que están pegadas a las gasolineras, no podía instalarse en la inscripción donde yo estaba en esa época, porque tan pronto se empezaba a construir digamos, el complejo, sobrevenía un amparo de un vecino que decía no hay regulación ecológica, no están los permisos esto, no están los permisos otros, y de repente esto que parecía algo muy normal se empezó a presentar en un sinnúmero de casos. Es decir, el interés legítimo sí es una puerta de entrada muy importante, pero también tiene que ser una puerta regulada, sobre todo en un país con una tradición jurídica donde la litigiosidad y la falta de regulación por parte de los foristas, evidentemente, por un lado es abundante y por otro no existe. Es decir, sabemos, en México no hay colegiación y muchas de las veces, como en ese caso se los puedo yo atestiguar, el instrumento fue utilizado de una manera desleal. Entonces, ahí venía la labor entonces del juzgado de distrito, de entrar en criterios de racionalidad e ir sorteando los bemoles que se presentan en estos casos para que otras personas tuvieran derecho o tuvieran también eficacia en sus derechos, como sería simple y sencillamente el de dedicarse a la labor o al trabajo que más le acomoda, también reconocido por la Constitución. Estas son las dos llaves de entrada en cuanto al principio de agravio personal. Creo que ustedes la conocen, repito, será uno de los próximos temas. Y los fundamentos, por supuesto, están también en la Constitución, en la Ley de Amparo. ¿Hay excepciones? No, no hay excepciones. En México el amparo se promueve en instancia aparte, aún en estos casos que les comentaba, históricos, gravosos, y obviamente hay modulaciones, como son representantes legales, defensores en caso de materia penal, cualquier persona contra actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal, etcétera, etcétera. Es decir, hay ciertas modalidades de la promoción del amparo, pero siempre debe existir una petición de parte para que los tribunales puedan iniciar el proceso constitucional. El segundo de los principios que me toca abordar es el principio de definitividad. Sin duda, es uno de los principios más problemáticos, es uno de los principios, yo diría, que ha vuelto o que le da este mote de técnico al amparo, que como lo anuncié hace un momento, no necesariamente es lo deseable, sobre todo en estas actualidades. ¿Por qué este principio nos ha dado un problema importante? Bueno, por la litigiosidad específicamente, ¿no? Porque nos dimos cuenta en un momento que el amparo tenía muchas bondades como las tiene, y perdimos de vista que el amparo siempre ha sido concebido y siempre tiene que ser un medio extraordinario de defensa.
Cuando las instancias ordinarias han fallado en la promoción, protección, respeto, garantía de derechos fundamentales, es el amparo el instrumento último por excelencia en favor de las personas, que tendrá como finalidad recuperar esos derechos vulnerados. Y por lo mismo, por esa excepcionalidad, se entiende y se concibe al amparo que solo puedas acudir a él cuando los actos de autoridad o las leyes que estés reclamando, dependiendo del vericueto que existe también en ese tema, sean actos definitivos. Esto es lo que significa el principio de definitividad. Es decir, que se hayan agotado en esas instancias todos aquellos medios de impugnación que puedan tener por objeto revocar, modificar el acto de autoridad que consideramos lesivo a los derechos humanos. Es importante, pese a las estadísticas que tienen los tribunales de amparo, recordar que por muchos amparos que haya, el amparo es un medio de defensa extraordinario, por excepción. Y sobre todo, aunque en mi experiencia esto todavía no se refleja, y volvemos al tema de 2011, hoy en día ustedes comprenden que las instancias ordinarias tienen por obligación los controles de convencionalidad y de constitucionalidad. Es decir, aún ante dilemas que el propio ordenamiento refleje en los litigios o en los conflictos que existen entre las personas y las autoridades, los poderes judiciales tienen esta facultad de poder incluso aplicar leyes que se consideren contrarias o a la Constitución, a la Convención, o dicho propiamente al parámetro de regularidad constitucional. Esto que también es cuestionado en un sector de la academia, porque hay controles de oficio de este tipo de situaciones. En otros países, como por ejemplo como Argentina, siempre ha sido concebido el control difuso como algo, digamos, tradicional, algo que así es, verdad, que se ha entregado y que ha servido para que todo juez, así sea un juez de menor cuantía o juez letrado, tenga siempre en su concepción la posibilidad de que las reglas que rigen el juego jurídico sean interpretadas conforme a la Constitución. Evidentemente, este control difuso, también herencia del constitucionalismo norteamericano, no fue aceptado hasta después de Radilla Pacheco, y después ha sido modulado a los tribunales federales para solo poder hacer control de oficio de la ley de amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, que regulan la función del juez de amparo, pero al resto de los jueces obviamente les es permitido hacer este control de las leyes y de los actos. Ahora, ¿por qué es importante decir esto? Porque esto debería también abonar a que el juicio de amparo cada día sea un medio de defensa más excepcional que de lo que hoy conocemos. Sería un objetivo que hasta el día de hoy, desafortunadamente, creo yo, no ha caminado tanto por ese rumbo, ¿no? Hay excepciones, sí, hay bastantes excepciones del principio de definitividad. No me voy a referir a todas porque no me daría el tiempo, pero destacaremos algunas de las más importantes, de las que me llaman la atención. Bueno, esto es algo de lo que ya les venía comentando. ¿Dónde están las excepciones? Por supuesto, en la Constitución, en la Ley de Amparo y en los criterios del Poder Judicial de la Federación, en jurisprudencia. Ha habido excepciones a este principio, básicamente en estos tres rubros. ¿Cuáles son estas excepciones? Cuando la ley ordinaria diga que el recurso sea renunciable, cuando se impugnen actos de personas que no tengan que ver con un juicio. Esto es obvio, si yo no tengo nada que ver entre el litigio de A y B, el caso clásico del embargo de un bien que se señala en una diligencia de carácter judicial, no tengo que acudir al juicio a promover ningún recurso, es una afectación directa a mis derechos y por tanto puedo acudir al amparo, ¿no? Cuando, esto está mucho en materia administrativa, los medios ordinarios no prevén una suspensión de los actos, o cuando previéndola requiere mayores requisitos que la suspensión en el juicio de amparo. Cuando un acto reclamado carece de fundamentación, esto también es evidente, sobre todo se da en la materia administrativa, llega una notificación, un oficio, oiga, usted debe tanto dinero de tal impuesto, pero no viene ni el fundamento, ni el número de cuenta, ni nada, pues no sabemos si tenemos un recurso, no sabemos cuál es el ordenamiento que está rigiendo. Esto evidentemente hace posible que se actualice la procedencia del amparo. Evidentemente actos prohibidos por el artículo 22 y recientemente cuando exista una
un recurso de procedencia dudosa, haya un problema de interpretación de si procede o no, también en esos casos se ha liberado la obligatoriedad de acudir al juicio de amparo. Hay algunos casos más y algo que ha verdaderamente llamado la atención es la idea de los recursos no idóneos o eficaces. Esto es muy importante para la definitividad. Me ocuparé de ellos en algún instante. El amparo es promovido por terceros extraños, es básicamente lo mismo. Y cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución, esta excepción de definitividad, cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución, es una excepción que en los próximos años, les puedo garantizar, va a dar mucho trabajo a los tribunales. ¿Por qué razón? Les vengo platicando, espero estar siendo lo suficientemente claro, que mientras anteriormente judicializábamos prácticamente 14 y 16 de la Constitución, 8 por ahí, 31 evidentemente en materia tributaria. Hoy en día el catálogo que está llegando al amparo está completamente abordado prácticamente en todos los derechos fundamentales. ¿Qué está pasando? Que muchas de las demandas de amparo dicen, están violando mi derecho a la salud, están violando mi derecho a la vivienda, están violando mi derecho al agua, están violando mi libertad de expresión. Y entonces aquí hay un compromiso importante de saber si esta excepción, que tiene mucho tiempo regulada en la materia de amparo, debe ser entendida como se entendía en antaño. Y este dilema lo tuvimos recientemente en el pleno del 17º circuito, en los casos de personas privadas de la libertad compurgando pena, que reclaman precisamente en el amparo un derecho a la salud. El debate fue muy intenso y una de las ideas también que surgió en la discusión era cómo tendríamos que entender esta excepción si tomamos en cuenta que hoy en día hay un juez de ejecución y hay un procedimiento legal específico que atiende toda esta clase de sucesos que enfrentan las personas que están privadas de la libertad y por lo tanto hasta qué punto es excepcional o no cuando en una demanda de amparo se alega una violación directa a la Constitución. Lo que estoy diciendo es que cada día las demandas de amparo van a contener extractos o enunciados que digan que están violando directamente la Constitución y que no necesariamente por eso estaríamos en presencia de esta excepción. Esto será algo que, repito, se irá decantando. Un derecho humano tiene un contenido mínimo, tiene un desempaque, de acuerdo también a teorías que se están extrayendo del Sistema Universal de los Derechos Humanos y por lo tanto hay que tener mucha atención de no confundir cuando tenemos la posibilidad de que hay un medio de defensa a través del cual corregir el acto y cuando efectivamente está surgiendo una violación directa a un precepto de la Constitución que amerita la procedencia del juicio de amparo. Hay algunas otras más y me referiré, repito, a algo que además nos marca el programa, que nos detengamos en esta, que es un recurso idóneo, de qué estamos hablando y tiene mucho que ver también con lo que platicaban ayer de la Convención, el artículo 25, y de algo con lo que yo empecé esta clase. Anteriormente, créanme, esto no era revisado por los tribunales de amparo. Cuando se presentaba un juicio de amparo, sobre todo indirecto, y había por ahí la posibilidad de que haya un recurso, pero parece que ese recurso sí está, pero no funciona muy bien. Lo cierto es que existiendo eso, decía, bueno, agótalo primero y luego ya vienes al amparo. Esto evidentemente era una mala concepción de la definitividad y de las excepciones. Y por ello la Suprema Corte se ha dado la tarea de, en varios precedentes muy importantes, hablar de qué es un recurso idóneo. Y esto me detengo aquí porque mucha de la litigiosidad que se da en amparo, por supuesto, se da en procesos judiciales. Y esto es algo que ha llamado mi atención, está en el temario y que por lo tanto conviene repasar. Un precedente importante, y repito, tiene mucho que ver con lo que vieron ustedes, se dio en materia familiar. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mi opinión, ha definido correctamente qué se debe entender por un recurso idóneo. Ojo con esto, abogados, abogadas, funcionarios que están escuchándonos. Hay una confusión en las charlas que tenemos de derechos humanos de amparo cuando mezclamos convención con constitución. En las demandas de amparo se ve mucho esto, de confundir los recursos ordinarios que hay en el sistema jurídico con el recurso que alude el artículo 25 de la Convención.
aclaro desde este momento, si no lo dije al principio, no recuerdo, lo digo ahora. El recurso al que se refiere el 25 de la Convención en México sería el juicio de amparo. Recurso sencillo, efectivo, rápido para proteger derechos fundamentales. Los recursos ordinarios que ustedes conocen como remedios procesales y como medios de impugnación, revocación, apelación, etcétera, etcétera, son de las llamadas garantías judiciales que, si queremos ubicarlas en la Convención, van a estar ubicadas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta diferencia me parece importante para evitar esto que, insisto, de repente nos hace un pequeño problema de, bueno, es recurso, es juicio. Separemos. En el sistema interamericano el juicio de amparo se le conoce como recurso, está en el 25, por decirlo de alguna forma. Y en el sistema interno, la Convención también protege las garantías judiciales, y eso está en el artículo 8, que hablan de los recursos ordinarios. Este es el caso del que estamos viendo en la pantalla por parte de la Suprema Corte. Se presentó en materia de familia y hace, en mi opinión, una pureza argumentativa de qué es un recurso idóneo. En principio, parte de la premisa, como lo estamos platicando, que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla procesal, implica que las autoridades locales deben solucionar las controversias. La regla de la definitividad del juicio de amparo no hace ni afecta la eficacia del mismo, porque es un pilar básico de la protección de los derechos, la consolidación del Estado de Derecho en términos del artículo 25, hablando del amparo. El recurso previo que los justiciales deben de agotar antes de recurrir al amparo debe estar en condiciones de garantizar la protección de los derechos fundamentales de quienes han sometido a su disputa bajo conocimiento de las autoridades ordinarias un conflicto. Ojo con esto, estamos hablando de jurisdicción ordinaria, pero estamos hablando de derechos fundamentales. Ya lo expliqué hace un rato, la jurisdicción ordinaria no son más reglas, las reglas tienen principios y tienen derechos, y en materia de familia, que cabe decir además, hay que hacer un gran paréntesis de la notable y radical transformación que ha tenido el derecho de familia en México, mucho gracias a la jurisprudencia de esta primera sala, que hoy en día quienes estudiamos derecho de familia, yo diría en los 90s, en los 2000, no tiene nada que ver con lo que está regulado a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte, y por supuesto el que también hoy muchos códigos, si no es que la mayoría, en materia familiar son códigos distintos al proceso civil. ¿Por qué? Porque se ha reconocido el lugar que tiene el derecho de familia diferente al clásico derecho dispositivo en materia de derecho privado, en materia de derecho civil. Por ello, hoy, aunque estemos hablando de jurisdicción ordinaria, estamos hablando de derechos fundamentales, y así lo dice la Corte. ¿Qué tiene que reunir como requisito primigenio? El recurso debe existir, es decir, que esté contemplado en la ley ordinaria. Debe ser adecuado y eficaz. Un recurso es adecuado si su función dentro del sistema del derecho interno es idóneo para proteger la situación jurídica infringida. Esto debe ser aplicable en la circunstancia específica. Además, eficaz si tiene la capacidad de producir el resultado para el que ha sido concebido. Si la ley ordinaria no contempla el recurso, o este no es adecuado o eficaz, o no se le permitió al justiciable agotar ese recurso, o bien promoviéndolo, las autoridades no lo han tramitado con la debida diligencia y no se ha producido una decisión definitiva en un plazo razonable, considerando la naturaleza de los hechos del caso o la propia norma permite renunciar a ellos, es legítimo que opere una excepción a la regla de la definitividad, por lo que el juez de distrito estará en aptitud de admitir la demanda de amparo. Estas razones que están aquí son razones que ustedes pueden trasladar prácticamente a cualquier materia, porque son pilares de lo que sería un recurso eficaz, un recurso adecuado. Esto tiene mucha relación también con la clasificación que tiene el sistema interamericano del recurso en sí efectivo al que alude el artículo 25 de la Convención. Ayer ustedes hablaron de eso. Sobre el particular, recomiendo mucho leer a Christian Curtis, que ha hecho un estudio de los casos en que la Corte Interamericana ha sometido a un test de cumplimiento del artículo 25 de la Convención respecto a los instrumentos que protegen derechos fundamentales en los países de la región.
Lo cierto es que eso de alguna manera impacta o tiene mucho que ver también con los recursos ordinarios, y en este caso, tratándose de derechos de familia y de menores, la Corte también ha sido riguroso para señalar qué es un recurso eficaz y por qué, si no es eficaz, no debemos de agotarlo y podemos ir directamente al juicio de amparo. Se parte de que el principio de definitividad supone estos recursos idóneos y efectivos y oportunos. La primera sala de la Corte consideró que será posible dejar de observar esto cuando aquellos casos en los que esté involucrada una persona menor de edad y cuando el recurso ordinario, en el caso específico de menores, no admita la suspensión del acto reclamado y por lo tanto, en esos casos, la jurisdicción va directa a la Constitución, donde se pueden paralizar. Pensemos evidentemente en los casos de guardia, custodia, de alimentos, de muchas situaciones que son, digamos, del día a día, que son muy importantes para los niños, para los menores, para las personas. En este tipo de situaciones que, repito, marcan directamente la afectación a la esfera individual de las personas, la Corte ha hecho todo este estudio para hacer una doctrina, una teoría que rige la definitividad y que nos viene a explicar, yo creo, de manera muy didáctica y de manera muy detallada, cuándo un recurso no debe ser agotado para acudir directamente al amparo. Esto, por supuesto, se presenta principalmente en el amparo indirecto y con ello, en la práctica, los tribunales federales hemos podido proteger, diría yo, los derechos de la niñez con base en toda esta doctrina jurisprudencial de la que estoy hablando también, y se ha podido sortear completamente estos problemas que sí contenían muchos recursos ordinarios en la materia específica de la que estamos hablando. En otras materias quizá no sea tan evidente, serán cuestiones más procesales, salvo, les puedo platicar también un caso que tuvimos en alguna ocasión en el tribunal, por ejemplo, el tema del embargo precautorio, que ya está superado por la Suprema Corte, pero cuando llegó ese caso al tribunal, se trataba de una decisión por parte de un juez de instancia que estaba levantando un embargo precautorio. El dilema estribó en si el amparo indirecto era procedente o no sin agotar recurso. Incluso si además de eso el amparo violaba algún derecho sustantivo. La votación fue dividida, créanme que no fue un asunto caso, porque revisando lo que teníamos de jurisprudencia y lo que entendíamos como medidas cautelares de tipo económico en materia, si mal no recuerdo, mercantil, nos daban la idea muy seria de que se trataba de un tema meramente procesal y no de un derecho sustantivo. Se batalló para construir la decisión, pero finalmente entendimos que si levantábamos, que si no judicializábamos ese levantamiento, se iba a dilapidar el embargo precautorio. La Corte ya definió este asunto, estoy hablando de algo que ya está superado incluso, pero en su momento esto nos llevó a las reflexiones que las comparto como parte del día a día de la labor de los tribunales. Incluso el Tribunal de la Adscripción sacó un criterio donde explicamos por qué este tipo de decisiones no podía ser bajo ningún cariz una violación únicamente en carácter procesal, porque el amparo no lo iba a poder revisar ni en amparo directo ni en ninguna otra ocasión. Entonces se dan las razones, incluso una tesis que lo puedo decir un poco provocadora sobre este sistema dual de improcedencia que hay en el amparo. Sin embargo, insisto, han sido pocos los casos en otras materias distintas a la familiar donde nos hemos enfrentado al dilema del recurso idóneo. Pero para una idea metodológica, me parece que esta tesis de la Corte es muy adecuada, es muy ejemplificativa y nos deja, creo yo, sin dudas, de un principio que además está extraído de la teoría general del proceso, que impacta también en el otro recurso del 25 y que por lo mismo creo que todos debemos de conocer perfectamente cuando estamos en presencia de un recurso idóneo. En materia mercantil también se presentó la otra posibilidad en temas de cuantía, ustedes los deben de reconocer, cuando un asunto no es de cuantía que admite recurso, puede ir directamente al amparo directo, pero ¿qué pasa en aquellos casos donde fue al recurso de apelación? Evidentemente lo van a desechar, etcétera. La Corte también ya se ha pronunciado y se ha metido a este concepto de la idoneidad en los temas de los recursos. Bien, esto que estoy platicando está reflejado en esta jurisprudencia, pueden tomar nota.
esta síntesis de jurisprudencia, la cual hoy también ya no existe. Hoy sabemos que el modelo que la Corte ha diseñado para la publicación de los criterios no obedece más a esto. Me referiré, si hay tiempo después, a ese cambio con posterioridad, porque me faltaba algo de clase y voy a ir retrasado. Miren, esto que acabo de platicar, parece que lo tendríamos muy bien resuelto, pero ¿qué pasó? Les traigo este caso, que se los quiero compartir, sobre recursos idóneos y definitividad. ¿Qué pasó en alguna ocasión en un asunto de sentencia definitiva? Voy a dejar aquí la presentación para ir un poquito más rápido. En el tribunal luego se nos presentó el caso que no era amparo indirecto, sino era en una sentencia definitiva donde el recurso era obligado en una controversia del orden familiar, donde concretamente un varón demandó a la mamá la guardia y custodia, el cambio de guardia y custodia, alimentos, etcétera, etcétera, estos conflictos que desafortunadamente son bastantes en el ordenamiento jurídico mexicano. Y el problema al que nos enfrentamos y al que se enfrentó, evidentemente, en este caso la mamá, que pierde en primera instancia prácticamente todas las prestaciones, es que la sentencia ordenaba el cambio de guardia y custodia. Y conforme a la legislación del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, ahorita veremos específicamente, el recurso o el caso que se estaba presentando no admitía el recurso en efecto suspensivo. Cuando la autoridad responsable decide suspender, admite el recurso sin suspensión, la mamá de estas niñas, que además había resentido esta decisión, promovió amparo indirecto y cuestionó la constitucionalidad de ese artículo. El juez de distrito hizo un estudio, lo dejaré por aquí relatado. Lo cierto es que la decisión del tribunal arribó a una conclusión que la comparto aquí porque es otra de las posibilidades que tiene el sistema y lo veremos también como una forma de disuasión de la fórmula Otero a la interpretación conforme. Vean ustedes, el artículo del que estamos hablando solo admitía el efecto suspensivo en aquellos casos en que se negaran alimentos, en aquellos casos en que se considera negada la restitución internacional y en aquellos casos donde hubiera un tema de autorización para enajenar bienes de menores. El cambio de guardia y custodia no lo admite. Entonces el magistrado, fiel a la regulación positiva, dijo, esto es efecto devolutivo. El tribunal hace un estudio, ustedes lo pueden ver aquí, del 8.2 de la Convención Americana, retoma las razones de la primera sala sobre lo que es un recurso idóneo, es decir, que es apto y capaz para solucionar la impugnación de una decisión, y esto implica que evite los menos perjuicios posibles a quien ha resentido una actuación de este tipo. Llegó a la conclusión de que el artículo, si bien era constitucional, solo sería acorde al parámetro de regularidad constitucional y por lo tanto aceptable en el sistema jurídico mexicano, siempre y cuando fuera interpretado conforme al principio del interés superior del menor. Aquí utilizamos la interpretación conforme para darle un sentido a esto que, salvo su mejor opinión, el Tribunal Pleno no lo veía racional. Es decir, si estamos hablando de una decisión que está sub iudice por un recurso de apelación, pero que tiene consecuencias tales como trasladar del seno materno al seno paterno, por mucho que sea una decisión judicial, es un cambio importante en los menores, y el recurso no permitía mantener las cosas en ese estado porque el legislador no lo había previsto como una de las posibilidades que admitiera apelación en efecto suspensivo. Entonces, lo que el tribunal hizo es, y está de por medio el interés superior del menor, es decir, lo que la responsable no advirtió al momento de revisar si era suspendible o no esta ejecución de la sentencia de primera instancia, era el interés superior del menor. Entonces, con base en este principio, el tribunal realizó una interpretación conforme del mismo, agregó el interés superior del menor y obviamente dictaminó que la autoridad responsable, al momento de revisar la procedencia o no de la suspensión del recurso, de los efectos del recurso, tenía que verificar en todo momento el interés superior del menor y, por tanto, toda vez que el propio artículo admitía suspensión en otros casos, hacer una interpretación conforme, una interpretación análoga
que permitiría también en un aspecto aditivo agregar un supuesto que no necesariamente estableció el legislador, pero que en definitiva salvaguardaba todo el orden constitucional. Este asunto ustedes lo pueden ver, está también publicado en el semanario, y es uno de los casos donde nos hemos tenido que enfrentar a revisar la idoneidad de los recursos en amparo indirecto, como excepción al principio de definitividad, y en amparo directo, que había que agotar el recurso con la posibilidad de hacer interpretaciones conforme para que ese recurso tuviera la idoneidad que exige tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Bien, hay un principio que antes no ha reconocido, que es la prosecución judicial. Sí es un principio, sí es importante tenerlo en cuenta, porque al margen de que desde el 57, de 1857, se estableció esta posibilidad, lo cierto es que el mismo fue cediendo a través de las reformas que ha tenido la ley de amparo a lo largo de muchísimos años. ¿Por qué fue cediendo? Porque el amparo se sobrecargó con todos estos procesos, hablamos de una federación de procesos, se litigó mucho amparo y se empezaron a agregar causales de improcedencia, entre otras la caducidad de la instancia. Algunos de ustedes la pueden recordar, con anterioridad a la reforma de 2013 de amparo, había una causal que se llamaba caducidad de la instancia, que no era otra cosa que cuando cierto juicio de amparo no se activaba en determinado tiempo, se sobreseía. Y esto ustedes dirán, ¿y pasaba? Sí pasaba. Y no es que pasara necesariamente porque un juez o porque un tribunal así lo determinara. Lo que pasa es que la historia de la judicatura contemporánea, la sobresaturación de los tribunales no ha sido una excepción. Hoy en día tenemos una exposición importante de crecimiento de la judicatura. Tiene muchas razones ese crecimiento. No sé si eso necesariamente sea lo mejor, pero lo que se ha buscado es ir abatiendo rezagos y por ende este principio incluso durante octava y novena época no era del todo admitido. ¿Por qué? Porque había casos donde no se celebraba el juicio, no se llevaba en los términos y con las condiciones que la ley establecía. Ahí también a los estudiosos del amparo, muchos anécdotas, sobre todo en materia agraria, donde llegaban asuntos a la corte y cumplían décadas los amparos ahí, digamos, esperando una resolución. Esto lo podrá decir, por supuesto, gente con más experiencia en esos detalles, gente que pasó por la corte, pero bueno, es un dato conocido y por lo tanto la prosecución judicial, digamos que en un lapso de la historia del amparo, dejó de ser un principio. Hoy lo tenemos y esto implica además que los jueces estén siempre activando el proceso, que siempre estén de manera oficiosa prosiguiendo el procedimiento para que llegue a una sentencia y no solamente para que llegue a una sentencia. Ojo con esto. Todavía a inicios del siglo XXI, es decir, términos de los 90, principios de los 2000, el cumplimiento de las sentencias de amparo no era una regla. Se tuvo que conformar una comisión especial para hacer unos prontuarios de cumplimiento y agregarlo también a la materia disciplinaria, esto repito con la nueva Corte de 94, porque pasaba que dictaban sentencia y ahí se quedaban muchos asuntos. Hoy en día entendemos que no solamente las autoridades de amparo tienen que proseguir las formas, sino que además deben de oficio exigir el cumplimiento de las sentencias de amparo, lo cual en muchas de las ocasiones es una labor titánica, pero es una obligación del juzgador y tiene que ver con este principio que está en el intermedio de la prosecución judicial. Vamos a, bueno, está el fundamento, no admite excepciones, ya lo platicamos. Vamos a otro principio, ya casi vamos a la parte, voy a apurarme un poquito, vamos a otro principio que es el principio de estricto derecho, que está muy relacionado con la suplencia de la queja. A ver, en este ideario del 57 el amparo fue concebido como un proceso como cualquier otro, es decir, no tenía esta función tutelar que hoy se le reconoce y que hoy buscamos redimensionar. El amparo en muchas de las ocasiones ha servido como una tercera instancia, no necesariamente como un instrumento que protege derechos fundamentales, y esto espero no estar diciendo ningún improperio, así ha sido la práctica judicial. Repito, hay factores estructurales, institucionales y hasta sociológicos para explicar por qué ha sido así, pero en un principio surgió como esta parte de podemos controlar, va a ser el Poder Judicial, vamos a tener relatividad de la sentencia y que cada quien promueva su amparo y que le vaya como le tenga que ir, ¿no?
Pero evidentemente esto empezó a ceder a lo largo de la evolución y por primera vez en la Constitución del 17 surgió la figura de la suplencia de la queja, que es evidentemente la antítesis al principio de estricto derecho. Pero antes de pasar a la suplencia de la queja, con el catálogo de excepciones, yo, como una posición personal, también me pregunto hoy en día si el estricto derecho en el amparo es un principio que debe continuar, que debe seguir mirándose con esta posibilidad. Hay discusiones en los tribunales de circuito sobre esto. Lo cierto es que el catálogo de excepciones ya es muy amplio. Repito, lo que al principio solamente fue como excepción la materia penal y por la Corte, se fueron agregando otras materias a tal grado que incluso, por ejemplo, el propio Fix-Amudio ha dicho que en las reformas de los 80s el amparo dejó de ser de estricto derecho al incluir violaciones en todas las materias. Pero lo cierto es que el amparo civil, sobre todo, sigue surtiendo un efecto, una especie de instrumento de derecho privado dispositivo que, desde mi opinión, evidentemente no obedece a una racionalidad de un instrumento que protege derechos fundamentales. Así es que ahí está la pregunta. Pero además, no solamente el instrumento de amparo. Si ustedes se ponen a pensar todas las materias, cómo se han reconfigurado, en el propio derecho civil ya hay una suerte de análisis diferenciado de las relaciones entre iguales. Tenemos los criterios de usura, es decir, el simple pacto de un mutuo, de un préstamo, hoy está condicionado por jurisprudencia de la Corte en interpretación del artículo 21 de la Convención, que dice, no puedes abusar de los intereses, no puedes abusar del hombre por el hombre, es una forma de esclavitud, y ese es derecho privado, es derecho civil, y se mete completamente la convención y dice, aquí esto no es así. Tenemos los contratos de adhesión, créanme que gran parte de la práctica de los tribunales de circuito en materia civil están en analizar las relaciones que se dan entre entes, digamos, pues, entre emporios económicos, que ponen contratos para que ustedes se adhieran, contratos de seguros, contratos bancarios, donde hay asimetrías en las relaciones. Entonces, el estricto derecho ha ido cediendo en el tiempo y pareciera, es una opinión personal, pareciera que no le queda mucho tiempo. Habrá, por supuesto, entre ustedes dicen, no, tiene que seguir y esto. Poco a poco creo que el amparo deberá ir retomando el sitial que aportó a la historia. Y además hoy tenemos, ojo con esto, control ex oficio de convención. Por ahí las reglas que tenemos en estricto derecho y suplencia de queja parece que riñen con el sistema interamericano. Lo dejo para la reflexión. Suplencia de estricto derecho, bueno, saben, no es otra cosa más que ceñirse a lo que las demandas digan. Esta teoría de los inoperantes, inatendibles, bla, 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 todos las conocemos. Puedo coincidir que en ciertos asuntos que no deberían de llegar a amparo haya una suerte de derecho dispositivo y regresarlo, pero lo cierto es que además los argumentos cada día son mejores, cada día son más completos, cada día ponen aspectos sociológicos que los jueces deben de tomar en cuenta al momento de la decisión, de tal suerte que esto ya no es ni siquiera tan estricto en materia civil. Sumen ustedes, si no me quieren creer, aquella jurisprudencia de la Corte que habla de los conceptos de violación con su causa de pedir. Es decir, el silogismo clásico que exigía un rigor en los conceptos de violación y los agravios también ha cedido. ¿Por qué? Porque el instrumento es de protección de derechos fundamentales. Aquí no estamos viendo si alguien le debe, Juan le debe a Pedro, estamos viendo la actuación de una autoridad que además, ojo con esto, los países latinoamericanos se han caracterizado por debilidad institucional. Esto ha provocado desorden en cuanto a nuestras relaciones, pero también desigualdad, pobreza. Hay muchos factores aquí que deben de poner al amparo en una posición diferente a como tradicionalmente se concibió. Y por ello, insisto, si bien es cierto las formas en cómo el legislador ha tratado de aligerar la carga del amparo han sido quizá a través de causales de improcedencia, a través de regulaciones que lo hagan excepcional como tiene que ser, hay problemas estructurales que
quizás el amparo también pueda resolver. Hasta el día de hoy, en el tema de reparaciones, la jurisprudencia es tranquila, digámoslo así. Veremos algunos ejemplos de países de la región que esto ya lo han superado, pero pareciera que ahí hay mucho por hacer con el estricto derecho. La excepción, la suplencia, la queja. Vamos rápido, porque se nos está acabando el tiempo y ustedes quizá quieran hacer alguna pregunta. ¿Saben ustedes cuáles son los casos de excepción? Aquí los voy citando: materia penal, materia de menores, leyes inconstitucionales, por supuesto la materia agraria, materia laboral, excepción del patrón, pero sindicatos, personas físicas, la nueva posibilidad de pobreza o marginación. Muy importante este tema, muy importante que en el futuro la jurisprudencia mexicana se empiece a mirar más las situaciones estructurales que están provocando un inacceso a la justicia, que ese es el gran compromiso que hoy tiene el amparo, y lo ha dicho el ministro presidente, a los pobres, a los desprotegidos, que esto llegue realmente a todos. El amparo no puede ser técnico si queremos que eso pase, pero tampoco nos podemos volar las redes del legislador, sino ir digamos, creativamente, entendiendo los dilemas que tenemos y dándole su lugar, como ha sido la historia de la jurisprudencia y del amparo, a la evolución de la suplencia de la queja. Ojo, no con esto estoy hablando de un activismo. Soy también de la idea que las cosas a nivel estructural sería mejor que las resolvieran los otros poderes. La deliberación democrática, la democracia constitucional es importante también. Y los jueces constitucionales deben ser la excepción. Pero, desafortunadamente, cuando las cosas no van carburando bien, el Tribunal Constitucional, los jueces de control constitucional entran de una manera importante, como ha ocurrido en países como Brasil, pero sobre todo, y ustedes lo saben, parece disco rayado, Colombia. Colombia ha hecho las cosas en este aspecto muy bien. Es un contexto diferente, no estoy diciendo que vamos para allá, es un país con sus realidades, que si bien son de la región, son distintas a las de nosotros, pero su constitucionalismo es reconocido como un constitucionalismo fuerte y un constitucionalismo comprometido con la eficacia de los derechos fundamentales. El principio de relatividad, la fórmula Otero, bueno, este principio siempre ha sido muy discutido, siempre ha sido muy cuestionado, nadie sabe por qué sigue ahí, se ha modulado recientemente, sabemos que hoy tenemos declaratoria general de inconstitucionalidad, que no es propiamente una excepción a la relatividad, y que además los estudiosos del amparo han, creo yo, ubicado muy bien el contexto en el que surgió la fórmula Otero. La fórmula Otero surge con este principio, repito, porque digamos que llegaron con su amparo un poquito incómodo y lo que mejor pudieron hacer es decir, bueno, ok, que solo el que promueve el amparo le beneficia, para no asustar a los poderes que, repito, no veían del todo bien que alguien llegara y pudiera someter a otros poderes a través del análisis de la constitucionalidad de las leyes. Entonces, el contexto del 57, del siglo pues ya antepasado, no obedece a la realidad que ha venido surgiendo a través de la República, a través de la creación de instituciones, a través de la propia evolución de los tiempos, pero además porque los países que, repito, tomaron el amparo, esto ya prácticamente lo superaron por completo. En México hoy tenemos la posibilidad de la declaratoria general, ahí va, está caminando, es una puerta de salida a esta comprensión, pero además vean ustedes con lo que vamos prácticamente al final de la clase. Esta relatividad sigue ahí, sobre todo, por ejemplo, obviamente en los amparos entre partes. Yo no tendría ningún problema en que eso, pues, obviamente solamente va a beneficiar a quien está en ese proceso, pero estamos hablando de leyes inconstitucionales, por supuesto, donde se afecta el principio de igualdad, se afecta la supremacía constitucional, y esto no le busquemos más explicaciones. Racionalmente, pareciera que debe ceder, pero ahí está y sigue siendo la fórmula Otero, quizá en reconocimiento a este ilustre jurista mexicano que, bueno, ahí la dejamos. Hay excepciones. Sí, se reconoce que el interés legítimo
es una forma de vencer la relatividad, ¿no? ¿Por qué? Porque son derechos difusos o colectivos normalmente los que se van a ver ahí. Las decisiones que se tomen en interés legítimo normalmente van a impactar a un mayor número de personas. Pensemos en la creación de un hospital, un puente, una carretera, etcétera. Vaya a impactar en más gentes que necesariamente que la que promovió el amparo, ¿no? Hay casos en la jurisprudencia, litis consorcio, las autoridades que no intervinieron, etcétera, etcétera. Y lo que les decía la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que no es una excepción, pero es un procedimiento muy ligado a la fórmula Otero, que permite hoy que la Corte, a través de amparos en revisión de ciertos números repetidos, pueda iniciar una desaplicación a través del proceso con los congresos de leyes que son declaradas inconstitucionales. Bien, pero ¿qué más hay de esto? Esto me parece además más importante. Ustedes han escuchado hablar del constitucionalismo transformador. Eso es un tema aparte, merece otra clase completa. Sudáfrica, sin duda alguno, es digamos, el líder en este tipo de casos. Hay que leer lo que pasó con la Corte Constitucional en Sudáfrica para entender el constitucionalismo transformador. Pero México está avanzando en vencer la relatividad de las sentencias. Vean este ejemplo. El caso de trabajadoras del hogar. La Suprema Corte, a través de su sentencia, ha logrado que el Poder Ejecutivo inicie una política pública en favor del reconocimiento de las trabajadoras del hogar. Esto me parece a mí verdaderamente actual, muy interesante, y es un ejemplo de constitucionalismo transformador. Problemas estructurales, problemas que no son de uno, son de muchos, problemas de un sistema, de un régimen que olvida, no reconoce, y que solo a través de la irrupción del sistema, de la institución, es de la forma en cómo verdaderamente podemos avanzar de muchas maneras más que el simple la creación de una política. Ahorita iré al ejemplo colombiano. El otro, un caso que existió de la primera sala que tengo detectado, donde si bien no fue vinculante porque no emitió una orden, sí exhortó al Congreso de Chihuahua a reformar el Código Penal en tema de, si mal no recuerdo, son las agravantes por feminicidio a los estándares internacionales. Esto provocó una interpretación inadecuada de un tribunal de circuito que la Corte después reparó y giró un exhorto al Congreso, decir, oye, cambia eso. Y eso tiene una finalidad. Hay quienes afirman que las sentencias, las jurisprudencias temáticas, por ejemplo, de disolución de matrimonio, cuando dice todos los códigos, en este caso Morelos, Veracruz, y análogos que contemplen esta figura de matrimonio, es inconstitucional. Y el otro, por supuesto, el de matrimonio y, también el de matrimonio igualitario, ¿no? Estos casos no necesariamente rompen con la fórmula Otero, pero hay un sector de la academia que dice son ejemplos de cómo un precedente impacta de una manera mucho más intensa en el ordenamiento jurídico, aunque, repito, no termina por romper con esta declaratoria general de inconstitucionalidad o esta expulsión del ordenamiento. Y tan es así que hemos seguido teniendo casos en los tribunales de quienes han reclamado por omisión legislativa el que no se regule el matrimonio igualitario. Eso, si mal no estoy, ya está en la Corte, en un proceso de declaratoria general, por ahí no recuerdo bien la nota, pero ha habido amparos en el sentido de que esto sea una realidad a nivel legislativo, pero son casos. ¿Dónde está entonces esto? Está en esta evolución. No sé si a este nivel, pero este caso siempre he querido comentarlo cuando tengo oportunidad de platicar con estudiosos del derecho como ustedes. El caso de Colombia es, digamos, el extremo, el parangón, el estado de cosas inconstitucional. En Colombia, la Corte Constitucional tiene esta institución jurisprudencialmente concebida, la cual se define como aquella situación en la que se produce una violación reiterada y masiva de derechos fundamentales, obedeciendo dicha violación a causas de tipo estructural, en las que se ven comprometidas varias autoridades del aparato estatal, ante lo cual la Corte ha encontrado en la vía judicial la imposición a los otros poderes
poderes de reformas legislativas y prácticas administrativas y presupuestales que permitan a las personas el goce efectivo de los derechos. Esto, señores, es otro boleto, es otro avión completamente diferente. Personas, hombres y mujeres que me escuchan, es un caso de constitucionalismo transformador pleno. A Colombia, si me están escuchando por allá, lo digo con todo el respeto, esto lo dice UPRIME, se le ha catalogado a su constitucionalismo como tropical, ha sido un constitucionalismo de avanzada, también es muy criticado, se le relaciona mucho con activismo judicial, el activismo nunca va a ser bien visto en favor de los jueces, pero ellos han encontrado en esta figura la posibilidad de remedios estructurales. Evidentemente esto supera por mucho la fórmula Otero, la relatividad de las sentencias, y vean ustedes que no solamente impacta, por ejemplo, hay un caso muy específico donde transformaron el sistema de salud de cierto tipo de suministro de alimentos, de medicamentos de canasta básica, en cuanto a los trámites, en cuanto al suministro, en cuanto al presupuesto. No solamente eso provoca que realmente se dé un beneficio de las personas sin necesidad de tocar la justicia, sino que algo que me parece a mí de lo más relevante es que la propia Corte ha dicho, pero además de hacer esto, pues me evita muchas acciones de tutela. Es decir, en español mexicano evitaría muchos amparos el que esto verdaderamente avance como está avanzando por ejemplo, en el caso de las trabajadoras domésticas, en la transformación de una política pública. No sé si, repito, si este es el camino de México, habría que analizarlo con mucho detenimiento. Este es derecho extranjero, ni siquiera me atrevo a decir que es derecho comparado, porque para decir que es derecho comparado tendríamos que hacer un análisis muchísimo más robusto de la realidad, en la cual evidentemente quizá el test no pasaría, pero esto pasa en otros países que tomaron al amparo, lo evolucionaron y lo colocaron en un situal que hoy por hoy quien estudia tutela colombiana se va a dar cuenta de lo que es un proceso totalmente desformalizado, que no tiene que ver con esto que la doctora Pou ha dicho de nuestro amparo como un proceso prácticamente igual al que se concibió tradicionalmente, al menos desde la ley de amparo del 36, donde hay un sinnúmero de supuestos para promover amparo, hay un sinnúmero de requisitos para entrar al amparo, hay un proceso, una estructura dentro del procedimiento farragosa, incluyendo los recursos en amparo, de tal suerte que ya tiene un artículo que les recomiendo leer, el nuevo juicio de amparo, ni tan nuevo ni tan protector. Además, esto el Pleno también se ha discutido, ha habido voces en el máximo tribunal que dicen tenemos una nueva ley de amparo, pero no un nuevo juicio de amparo. Sin embargo, bueno, creo yo que esto que hemos venido platicando son ejemplos de cómo ha ido evolucionando el sistema de amparo, pero es importante ver lo que otros países de la región están haciendo para darnos cuenta que hay otras posibilidades y que esto que, repito, vimos como una aportación al mundo, algo sacramental, que debe estar ahí, que debe reconocerse como tal, quizás sea momento de evolucionarlo. Pero se ha evolucionado. Antes de ir al último caso, quisiera agregar esto. Hay dos principios que no están tradicionalmente concebidos como amparo, principios de amparo, pero que son principios del amparo. Uno es que el amparo tiene que ser un recurso sencillo y efectivo. Creo que efectivo, de alguna manera lo es, se ha reconocido la labor importante que tiene el amparo en México. El amparo funciona, sí funciona, no sé qué tan sencillo sea. Esto está en la convención. ¿Y por qué hoy rige este principio? Mientras en la tradición que se cerró de cierta manera el derecho internacional de los derechos humanos, el amparo solo lo estudiamos o solo lo leímos a través del 103 y del 107, hoy, por virtud del parámetro de regularidad constitucional, el amparo tiene que ser leído 103, 107 y 25 de la convención. Ese principio pesa y pesa muchísimo. Yo diría que es uno de los principios hoy más importantes para entender y para practicar el amparo, sobre todo por los tribunales. Entender que este es un instrumento que protege derechos fundamentales y que tiene que tener estas características. Ya veremos si caso por caso puede o no fallar ese estándar. ¿Por qué? Porque a priori también sería muy difícil. No lo cumple, sí lo cumple, ustedes tendrán su opinión. En el derecho extranjero hay instrumentos más desformalizados, eso sí es una realidad. Pero cuando
cuando los familiares de Radilla Pacheco promovieron amparo contra la decisión de un tribunal que ordenó el asunto para la jurisdicción militar, el amparo no podía promoverse. En ese caso se reprobó al amparo porque estas personas no contaban con este recurso. Por eso llegó el sistema interamericano, no por otra cosa. Bueno, además ha servido pues, todo ese dilema tan importante. En algunas otras pláticas he sostenido que al sistema constitucional mexicano lo vino cambiando Radilla Pacheco y lo que ha representado el caso Radilla Pacheco y el acogimiento que tuvo en el pleno del máximo tribunal cambió completamente este cambio de paradigma del que estamos hablando. Y esto estaría muy vinculado a que hoy el amparo, sobre todo lo que he platicado a lo largo de estas 2 horas, por esa desigualdad, estamos a acceder a la justicia. El amparo es la última puerta y por lo mismo este principio pesa de manera muy importante en la configuración del amparo y lo que pretendo es decir, hay que derrocar esta idea técnica de que sí fue concebida, que así fue practicada del amparo mexicano. Termino la clase de hoy, estoy cerca del límite de la hora y necesitamos un tiempo para preguntas. Este amparo en revisión, les recomiendo ampliamente que lo lean con detenimiento. Es el famosísimo caso de la omisión legislativa. Todos sabemos qué hizo la Corte en este caso, ha sido catalogado como un asunto de avanzada también, así como hablamos del estado de cosas constitucional. Este asunto se metió, digamos, por así decirlo, por primera vez con otro poder de una manera un poquito más fuerte, decirle, poder legislativo, aquí hay un principio que dice que tú tienes que expedir una ley en tanto tiempo. No lo has hecho, por lo tanto, te ordeno que lo hagas. Y estamos hablando de este dilema histórico de la división de poderes y de cuando un poder siente que uno se está metiendo en la chamba de otro, que de alguna manera es lo que pasa en Colombia, ¿no? Ahí lo que se ha justificado es, se están acompañando y no sería mal esta idea de la justicia dialógica también, que hoy importa mucho satisfacción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, otro tema también, pero lo dejo ahí. Este caso, que es el de la omisión legislativa, están los datos de identificación en la pantalla. Bueno, como ustedes saben, fue promovido por una asociación civil constituida previamente en defensa de la libertad de expresión. Vienen todos los datos. Lo interesante para la clase de hoy es que el juez de distrito sobresee en el juicio por 2 razones. Primero, porque encontró que el tema era de carácter electoral y por lo tanto el amparo no procede contra ese tipo de dilemas. Pero además porque dijo que lo que se pretendía era un amparo que beneficiara a una colectividad, lo cual iba en contra del principio de la relatividad de las sentencias. Ojo con esto. Es decir, todavía hasta hace no mucho tiempo siguen existiendo en la concepción de los operadores jurídicos en general la idea que estos principios, como fueron concebidos, son pétreos, o sea, no se pueden mover. Lo que la Corte hace en este asunto es todo lo contrario, es tomar el principio, evolucionarlo y justificar por qué hoy el amparo no puede ser visto como un instrumento que no permitiría la eficacia plena de los derechos fundamentales. Esto nos pasó también en el caso que les comentaba de amparo por la omisión legislativa de la legislatura local de no regular el matrimonio igualitario. Las primeras demandas fueron desechadas porque eso iba contra la fórmula Otero. La realidad es que si eso fuera así, estaríamos admitiendo que esas personas no tienen un instrumento sencillo y efectivo. ¿Me explico? Es decir, ahí está ese principio que pesa en la interpretación de las reglas de amparo, como la platicamos al principio, y que por lo tanto son principios que permean todo el manejo y toda la institución de la que estamos hablando. La Corte, repito, tomó la decisión de decir, ni es materia electoral y sí procede esta omisión legislativa, da las razones, no se vulnera el principio de relatividad de la sentencia y dice lo siguiente: la necesidad de reinterpretar el principio de relatividad de las sentencias de amparo es darle eficacia a la reforma constitucional de 2011. Palabras más, palabras menos. Dice, además, ya lo he hecho en otros casos. Lo hice cuando ordené la instalación de un
de un pabellón para enfermos de VIH, lo hice en la contracción 611 diagonal 2013, y esto tiene que ver con el nuevo, digamos, la nueva conjugación del Estado democrático constitucional, del valor de los principios y de los valores por sobre las reglas. Es una sentencia verdaderamente transformadora, evolutiva. Todo lo que les platiqué de los principios concebidos, digamos, como rectores aquí, les dan esta evolución también de la que hemos venido hablando. Habla de interés legítimo, dice por qué el interés legítimo tiene que ser pasado bajo un test de racionalidad. En este caso, las personas que promovieron el amparo es una asociación civil en defensa de la libertad de expresión, y para ser efectiva su función necesitan una puerta para entrar al amparo, que no es otra que el interés legítimo, ¿no? Entonces, es una sentencia muy interesante, por favor léanla. Ya no me dio tiempo de más detalles, estoy a punto de terminar, y mi conclusión evidentemente es esta. Esta reforma de 2011, este juicio de amparo que tan orgulloso nos ha hecho sentir como mexicanos, tiene que ser recaracterizado, tiene que ser repensado ahora a la luz, diría yo, del derecho internacional de los derechos humanos, de las actuales tendencias del constitucionalismo, y volverlo, si esto fuera posible, a su concepción original en el año de 1857, como un recurso sencillo, efectivo, un recurso al alcance de todos, un recurso que verdaderamente proteja derechos fundamentales, que ojalá fuera menos utilizado con fines desleales, y que todos y cada uno de nosotros, foristas y funcionarios, le demos el papel que corresponde a esta garantía de derechos fundamentales, si es que verdaderamente buscamos que todas y cada una de las personas que están allá afuera vivan y gocen de derechos que les permitan una autonomía de la voluntad, que con ello se engrose la democracia deliberativa de este país, y que por tanto el día de mañana podamos tener obviamente una sociedad más justa y más ordenada. Me he excedido un poquito, les agradezco muchísimo la paciencia de esta tarde, y quedo a sus órdenes para cualquier comentario que quieran realizar, cualquier pregunta en los minutos que nos quedan de clase. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Hemos recibido una gran cantidad de preguntas, pero por el tiempo que tenemos, trataremos de desahogar las más posibles. Le voy a decir de 3. Sí, señor. ¿Considera que el amparo es un recurso eficiente, sencillo y eficaz, o realmente se ha tecnificado tanto que niega el acceso a la población? Segunda, ¿el interés legítimo se utiliza cuando no existe un derecho subjetivo o sí tiene que existir? Tercera, ¿el habeas corpus tiene más alcance en protección que el juicio de amparo? No, el habeas corpus está en el amparo. Lo que pasa es que en otros países se le separó a esta institución específica de habeas corpus. El amparo está inspirado en el habeas corpus. El habeas corpus angloamericano, inglés norteamericano, está dentro del procedimiento de amparo, está dentro de este grupo de confederaciones, responde plenamente a temas de privación de libertad, procesos penales, etcétera. Está por ahí la agenda fuerte en desaparición. Evidentemente ahí hay un tema que es propio más que nada de la debilidad institucional, porque aquí también hay que aclarar, no le carguemos tampoco la mano tanto al amparo. El amparo no es responsable de tantos problemas que como sociedad tenemos, pero por supuesto que el habeas corpus está plenamente identificado y funcional en el juicio de amparo. ¿Es un recurso sencillo y efectivo? Eso no lo podemos decir. Es decir, esto no tiene una respuesta a priori. Hay estudios que dicen que sigue siendo un juicio muy técnico, un juicio muy complejo. Hay quien opina esto. Como les decía yo, hay 2 casos en el sistema interamericano donde se dijo que el amparo no fue un recurso sencillo, no existió un recurso sencillo y efectivo a favor de las personas. El caso Castañeda-Gutman contra México y el caso Radilla-Pacheco, por nombrar estos ejemplos. De suerte tal que hoy creo yo que para eso requerimos ir caso por caso viendo si en determinado momento una persona encuentra en el instrumento una complejidad que le impida hacer eficaces sus derechos.
Por ahí hay algunas situaciones, repito, sobre todo los recursos que pareciera que complican un poquito su eficacia, pero es una respuesta que solo caso por caso podemos tener. Creo yo que es uno de los pocos instrumentos procesales que no se ha reformado. Ustedes tienen hoy un nuevo procedimiento oral mercantil, tienen nuevos procedimientos civiles orales, tienen nuevos procedimientos laborales orales, tienen nuevo sistema penal acusatorio y digamos que el amparo es de los pocos procedimientos que sigue teniendo esta forma tradicional que es de la cual fue concebido prácticamente desde sus inicios, pero no por ello pudiéramos afirmar que no. Es decir, yo en ese sentido creo que tendríamos que ir caso por caso. Tiene algunos riesgos de no cumplir con ello si usamos el derecho extranjero. Hay instrumentos muchísimo más simples y mucho más transformadores, con mayores reparaciones, pero creo que la Corte está en ese camino. Di los ejemplos, son ejemplos verdaderamente que están acorde a la reforma de 2011 y por lo tanto es una respuesta que no tendría un sí o no, sino ver caso por caso. La tercera pregunta, no sé cuál fue la que me faltó, la del medio. Ya la contestó que si el habeas corpus tenía más alcance en protección que el juicio de amparo, pero ya. Y la segunda es que el interés legítimo se utiliza cuando no existe un derecho subjetivo. No, el interés legítimo es una ampliación de lo que podría ser es una posibilidad que no tiene que ver con el derecho subjetivo. El interés legítimo, lo van a ver en la próxima clase, es en realidad, para entender interés legítimo hay que entender la naturaleza de derechos difusos, de derechos colectivos, o de la posición especial que guarda la persona en relación con el poder público. La sentencia que puse al final tiene que ver con esa posición especial, una asociación civil que se dedica a proteger la libertad de expresión, y la Corte dice, aquí viene el interés legítimo, tiene que entrar. Es un tema que también está en evolución. La sentencia que cité habla de un test de racionalidad, y yo recomiendo sobre eso empezar a adoctrinarse un poquito más con lo que es derechos difusos y colectivos, y podemos entender un poquito más la dimensión del interés legítimo. Vamos a la cuarta pregunta. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Considera que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad cambia o contradice el principio de la relatividad de las sentencias? El principio de definitividad, considerándolo como algo excepcional, no va en contra del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que debe ser un recurso sencillo y de fácil acceso a la población. Y la sexta sería, ¿las consecuencias de la concesión del amparo serían de mayor impacto benéfico para la sociedad si éstas tuvieran efectos generales? Yo creo que la idea de que una sentencia pueda beneficiar a más personas nunca va a ser vista como algo malo, porque tiene que ver con lo que hemos platicado, con un principio de igualdad, con un principio de supremacía constitucional. La fórmula Otero ha estado ahí, ha estado mucho tiempo. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad la desvanece, y los casos que cité al final sin duda la desvanecen. No por completo, pero eso es algo que estaba en lo que el amparo mexicano ha estado avanzando sin duda alguna. Siempre será beneficio. No, el hecho de que haya definitividad no afecta la característica de sencillo y efectivo por una simple razón. Creo que traté de explicarlo durante la clase, durante la plática. En principio, el sistema interamericano va a ceder siempre a la libertad configurativa que tengan los estados para cómo tenemos que llegar al recurso. Y la definitividad tiene que ver con excepcionalidad. Nosotros nos tenemos que acostumbrar, es una premisa importante, tenemos que acostumbrarnos a que el acceso a la justicia no puede estar en el amparo. El acceso a la justicia tiene que estar en la primera puerta que una persona toque ante un dilema o ante un conflicto, ya sea con otro particular o con la autoridad misma. Por ello es importante entender que hay controles de constitucionalidad y de convencionalidad hasta ahora reconocidos, al menos en el ámbito judicial. Falta avanzar con el área administrativa, pero creo que estamos en ese camino, de tal suerte que la excepcionalidad, que es lo que requiere definitividad, no podría ser vista como algo que impune con el 25, siempre y cuando, como lo hemos establecido, esos recursos idóneos permitan proteger también
los intereses que están en juego. Y la Corte en ese aspecto creo que ha sido muy clara, lo cité durante la plática. Si un recurso no cumple con ese estándar, va directo al amparo con la finalidad de tutelar derechos fundamentales. Seguimos con las siguientes. El principio de estricto derecho del amparo no se contrapone a la doctrina de los derechos humanos que se recoge en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿En qué casos de excepción en el principio de definitividad la víctima o ofendido del delito no está legitimado para interponer algún medio ordinario de defensa? Y la última, ¿qué pasa si las partes ya no tienen interés en ejecución de la ejecutoria de amparo? ¿Aún así los tribunales deben buscar su cumplimiento? Sí, bueno, iré por la última. El cumplimiento de la sentencia de amparo es de oficio, por principio de prosecución judicial y por mandato de la convención, además. Una sentencia que no se cumple no estaría, digamos, cerrando completamente el círculo de tutela judicial efectiva. Por ese lado, si las partes no quieren continuar, lo pueden informar al juez a través de un convenio y el juez puede dejar sin efecto el cumplimiento, pero siempre será, digamos, a petición de quienes en ese sentido estuvieron ya no estarían dispuestos a lograr la transformación de ese derecho que se pretende restituir. El tema de víctimas que no tienen recurso son, ahora no tengo el catálogo del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero en algún tiempo, cuando hubo diversidad en materia procesal, había códigos que no permitían a las víctimas hacer ciertas actuaciones. A eso se refería las excepciones que cité como regla general. Y nuevamente se me olvidó la tercera, que fue creo que la primera. ¿Cuál sería la primera pregunta? No lo recuerdo. Sí. ¿Qué pasa si las partes ya no tienen interés en la ejecución de la ejecutoria de amparo? Aún así... ¿Esa ya la vi, la que sigue? La otra es, en los casos de excepción, en el principio de definitividad, la víctima o ofendido del delito no está legitimado para interponer... La de estricto derecho, es la que me faltó. El principio de estricto derecho del amparo no se contrapone a la doctrina de los derechos humanos que se recoge en el artículo 1. Esa pregunta es muy importante y es muy seria además. Sí, yo creo que sí. Los derechos humanos, vistos desde un punto de vista holístico, ideológico, no son disponibles, me explico, no son renunciables. Y esto ha venido cediendo. Yo creo que llegado el momento, en una transformación mucho más seria de instituciones, de estructuras, el amparo tendría que ceder ante esto. Pero, ¿por qué no cede? Porque también el amparo, repito, al amparo le cargan demasiadas cosas las realidades que tenemos. O sea, casi todo litigio llega a amparo. Y créanme, llega a amparo asuntos, digamos, que no porque no sea importante el patrimonio de 500 o 1,000 pesos de una persona, pero asuntos que no deberían llegar al amparo. Ahí ha habido intentos también de regular sobre todo el amparo casación. Recuerden lo que les dije al principio, el amparo casación no era admitido. Imagínense ahora que el amparo no admitiera contra sentencias definitivas de los tribunales. ¿Qué sería del amparo sin todo eso? ¿A qué se dedicaría el amparo? ¿No? Entonces tenemos esa función por disposición constitucional y es una forma de, digamos, amedrentar un poquito lo que es el abuso del amparo. Ahora, esto no necesariamente es irregular, guardando el caso que no sería análogo, pero por decir algo, la Corte estadounidense para revisar un asunto tiene lo que se llama el cerciorat y ella dice si lo revisa o no. Si considera que un asunto está completamente terminado, no lo puede ver. Es decir, los sistemas legales en general han buscado formas de ir, digamos, evitando la sobresaturación judicial. El amparo de estricto derecho ha ido cediendo muchísimo, seguirá cediendo y algún día podría efectivamente desaparecer y los jueces de amparo dedicarse a judicializar completamente con libertad cualquier posible violación de derechos fundamentales. Muchas gracias, señor magistrado. En nombre de la Dirección General de Casos de la Cultura Jurídica, le agradecemos su invaluable participación. Y por otro lado, estoy segura que esta exposición que presenciamos permite a la comunidad jurídica un mayor conocimiento del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos y del juicio de amparo. Antes de concluir, les recordamos que la próxima sección del diplomado en juicio de amparo se llevará a cabo el día martes 9 de marzo con la participación del juez Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, quien expondrá el tema el interés en el juicio de amparo y las partes en el juicio de amparo.
En la plataforma del diplomado y en la página de las Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el vínculo de acceso a esta nueva transmisión. Por último, les recordamos que hoy es el último día para registrar su asistencia de las sesiones de los módulos 1 y 2, cuyo examen se abrirá el viernes 5 a partir de las 7 y cerrará el jueves 11 a las 12 de la noche. Muchísimas gracias. Fue una tarde increíble. Aprendimos mucho, señor magistrado. Un placer. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.